Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los secretos detrás de esa química explosiva, esa magia que nos mantuvo pegados a la pantalla en Erkenci Kuş, y que sigue dando de qué hablar años después. Hoy no vamos a chismorrear sin más, sino que vamos a analizar en profundidad esa relación, desde sus inicios en el set de grabación, pasando por los rumores, las declaraciones, las señales que vimos y por supuesto, la razón por la que a pesar de todo, su legado sigue vivo en nuestros corazones. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, anécdotas y tal vez, solo tal vez, algunas revelaciones sorprendentes. Antes de que nos adentremos en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y análisis de relaciones en pantalla, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, comencemos. La verdad es que hablar de Can Yaman y Demet Özdemir es hablar de una de las parejas más icónicas que ha dado la televisión turca. Erkenci Kuş, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador, fue un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, su romance, sus idas y vueltas, nos enganchó desde el primer minuto. Pero más allá de la trama, lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre los protagonistas. Esa chispa que veíamos en pantalla era tan real, tan palpable, que era imposible no preguntarse, ¿hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? Desde el principio, los rumores sobre un romance fuera del set no se hicieron esperar. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las escenas de besos tan apasionadas. Todo parecía indicar que había algo más que simple compañerismo. Los fans analizaban cada foto, cada entrevista, buscando pistas, señales que confirmaran lo que muchos sospechaban. Y las redes sociales, por supuesto, fueron el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías. Era una verdadera cacería de brujas digital, donde cada gesto, cada palabra, era diseccionado al milímetro en busca de una confirmación que hasta el día de hoy nunca llegó de manera oficial. Pero, ¿qué decían ellos? Tanto Can como Demet siempre fueron bastante discretos sobre su relación personal. Al principio negaron rotundamente cualquier romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, con el tiempo sus declaraciones se volvieron un poco más ambiguas, dejando la puerta abierta a la especulación. Hablaban de una conexión especial, de un entendimiento mutuo, de una gran admiración el uno por el otro. Pero nunca confirmaron un noviazgo. Esa ambigüedad, lejos de apaciguar las aguas, alimentó aún más la imaginación de los fans. Se convirtieron en maestros del juego de la evasión, dejando caer migajas de pan que mantenían viva la esperanza de un romance que trascendiera la pantalla. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque, ¿qué es lo que realmente define una conexión? No necesariamente tiene que ser un romance para que exista una conexión profunda entre dos personas. Podría ser una gran amistad, un compañerismo inigualable, una admiración profesional mutua. Y en el caso de Can y Demet, creo que había un poco de todo eso. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un entorno muy particular, donde las emociones se magnifican y las relaciones se intensifican debido a la presión, las largas jornadas y la constante exposición mediática. Erkenci Kuş fue un proyecto muy importante para ambos. Fue la serie que los catapultó a la fama internacional. Y estoy segura de que el éxito de la serie se debió, en gran parte, a la química que lograron construir entre ellos. Esa química no surge de la nada. Requiere trabajo, confianza y una buena dosis de entendimiento. Y creo que Can y Demet lograron crear un ambiente de trabajo en el que podían sentirse cómodos y seguros para explorar sus personajes y conectar a un nivel más profundo. Se rumorea que ambos actores se involucraron activamente en la construcción de sus personajes, aportando ideas e improvisando en algunas escenas, lo que sin duda contribuyó a la autenticidad y naturalidad de su relación en pantalla. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Estaban grabando una serie juntos, pasando largas horas en el set, compartiendo momentos intensos, tanto delante como detrás de las cámaras. Es inevitable que se generen lazos fuertes en esas circunstancias. Y aunque no haya habido un romance propiamente dicho, sí creo que hubo una conexión muy especial entre ellos. Se convirtieron en una especie de familia improvisada, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos los éxitos.
Pero entonces, ¿por qué no confirmar el romance? Hay muchas razones posibles. Tal vez prefirieron mantener su vida personal al margen de la atención mediática. Tanto Can como Demet han demostrado ser personas reservadas en cuanto a su intimidad. Tal vez tenían diferentes prioridades en ese momento. La fama repentina puede ser abrumadora y ambos actores estaban en una etapa de crecimiento profesional. Tal vez simplemente no era el momento adecuado. O tal vez simplemente no eran el uno para el otro en ese sentido. No todas las conexiones profundas se traducen en un romance. Lo que sí es cierto es que después de Erkentzikos, sus caminos se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos y explorando nuevos horizontes. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Demet Özdemir también ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Y aunque ya no los vemos juntos en pantalla, el legado de Sanem y Can sigue vivo en la memoria de sus fans. Esa separación, lejos de disipar los rumores, los alimentó aún más. Algunos fans interpretaron la distancia como una prueba de que la relación había terminado mal, mientras que otros seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación futura. Y creo que esa es la verdadera magia de su conexión. No importa si hubo o no un romance. Lo que importa es que lograron crear algo especial, algo que trascendió la pantalla y que sigue emocionándonos años después. Su química, su complicidad, su talento, todo eso se combinó para dar vida a una de las parejas más queridas de la televisión turca. No se trata solo de una historia de amor ficticia, sino de la representación de una conexión humana genuina, que resonó con el público a un nivel emocional profundo. Y es que al final, el amor eterno no siempre significa estar juntos para siempre. A veces significa dejar una huella imborrable en el corazón de quienes te admiran. Y eso es precisamente lo que Can Yaman y Demet Özdemir lograron con su trabajo en Erkentzikos. Crearon un amor que vivirá para siempre en nuestros corazones. La serie se ha convertido en un clásico moderno, un referente del género de la comedia romántica turca, y su legado se extiende mucho más allá de las fronteras de Turquía. Pero profundicemos un poco más en los factores que contribuyeron a esta conexión tan especial. En primer lugar, ambos actores son increíblemente talentosos. Can Yaman tiene una presencia magnética en pantalla, con su carisma y su atractivo físico. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz versátil y expresiva, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con su mirada y su sonrisa. La combinación de ambos talentos fue explosiva. En segundo lugar, la química entre ellos era innegable. No solo se trataba de atracción física, sino de una conexión emocional profunda que se transmitía a través de la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo más que simple compañerismo. Esa química era palpable, real, y eso es lo que cautivó al público. En tercer lugar, la historia de Erkentzikos era muy atractiva. Una historia de amor con obstáculos, llena de humor, romance y drama. La trama era adictiva y los personajes eran entrañables. Los guionistas hicieron un excelente trabajo creando una historia que conectaba con el público a un nivel emocional profundo. Y finalmente el éxito de Erkentzikos se debió también al timing. La serie se emitió en un momento en el que el público estaba buscando historias de amor positivas y esperanzadoras. En un mundo lleno de noticias negativas, Erkentzikos ofreció un escape y una dosis de optimismo. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿hubo o no un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. Oficialmente nunca confirmaron nada. Pero la evidencia sugiere que hubo una conexión especial entre ellos, una química innegable que trascendió la pantalla. Y eso es lo que importa al final. Lo que importa es que lograron crear algo mágico, algo que sigue emocionándonos años después. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado sus inicios, los rumores, las declaraciones y el legado que dejaron en la televisión turca. En resumen, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkentzikos fue innegable y cautivó al público a nivel mundial. Aunque nunca confirmaron un romance, su conexión especial y el éxito de la serie dejaron una huella imborrable en sus fans.
El legado de Sanemi Khan perdura, demostrando que el amor eterno no siempre implica estar juntos, sino dejar una marca en el corazón de quienes te admiran. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo un romance entre Khan y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.